Bueno, jóvenes, hoy sábado 5 de marzo con el grupo segundo B vamos a iniciar la tercera clase para que podamos continuar con lo que nos marca el programa. Vamos a iniciar con la unidad 2, donde vamos a hablar sobre la teoría de la ley, el ámbito de validez de la ley, la validez especial de la ley penal y la validez personal de la ley penal. Bueno, ayúdense ahí con el compañero. Traten de acercarse un poquito el micrófono para que se escuche fuerte y claro. ¿Sí está prendido, va? Ok, adelante. La ley penal no comprende de manera exclusiva a los códigos penales, mismos que se refieren de manera exclusiva delitos, su tipo penal, agravantes, atenuantes y penas y o medidas de seguridad que recaen sobre ellos al momento de sancionar a quien los ha cometido. Delitos, Maestro. Gracias. Delitos se pueden encontrar en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley General de Salud, etc. Bueno, no vamos a encontrar a los delitos solamente en el Código Penal. Existen otros delitos en las cuestiones fiscales, en las cuestiones mercantiles, en diversos ordenamientos que nos lleva a encontrar delitos, a que se tipifique una conducta la cual es considerada como un delito y que lo encontramos regulado. Si yo les pudiera decir cuántas normativas hay en el orden penal, les puedo dar un número, 65, pero mañana hay otra, y la verdad, conforme va avanzando el tiempo, haciéndose las divisiones de las cuestiones de los derechos humanos, va abriendo pautas a que se vayan generando otro tipo de leyes que van en torno a la aplicación de la ley penal. Eso nos lleva pues a tener otra perspectiva. El compañero. Nuestro país es una república federal. Este contempla más de 65 leyes de índole penal, es decir, 31 códigos penales y un código para la Ciudad de México, un código penal federal y un código nacional de procedimientos penales. Asimismo, se encuentra el Código Penal Militar. Otras leyes como la Ley Federal contra la delincuencia organizada, la Ley Federal de la extinción de dominio reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Justicia para los adolescentes de cada una de las entidades federativas, la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, entre otras, constituyen la ley penal de nuestro país. Ok, no solamente cuando nos referimos a la cuestión penal, nos vamos a ubicar en el Código Penal o en el Código Nacional de Procedimientos. Existen diversas leyes que van en torno a la aplicación de la ley penal y que, como dice, son 31 estados. Acuérdense que México son Estados Unidos mexicanos y cada estado es libre y soberano, tiene su propia constitución, tiene sus propios códigos. Anteriormente teníamos el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales. Hoy el Código Penal de Procedimientos Penales ya quedó limitado únicamente a los procesos que están todavía antes del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, porque ya se hizo uno solo. La misma forma de realizar el procedimiento penal aquí en Tapachula, como lo es en Monterrey, como lo es en cualquier parte de la República Mexicana. Ya tenemos uno solo en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero aún sigue vigente el Código de Procedimientos Penales para el Estado, porque todavía hay rezagos. Todavía está el juzgado penal, el que se lleva de manera tradicional o de manera ordinaria los procedimientos que quedaron aún o están por resolverse.
Una vez que concluyan o que ya no esté ese tipo de sistemas, pues se tendrá que abrogar ese código de procedimientos y ya quedarnos únicamente con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y que existen diversas normativas, hasta los tratados de los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos, el de San José de Costa Rica, en fin, hay varios tratados internacionales que van en torno a los derechos humanos y que es predominante su aplicación. Por supuesto que los hace uno valer en los diversos procesos o en las diversas instancias para en defensa o a favor de la víctima y poder tener esa certeza jurídica que nos lleve pues al entendimiento del mismo. Pásasela ya al profesor para que nos apoye ahí. Las características de la ley penal. Características de la ley penal. Entre las características de la ley penal se encuentran las siguientes. Primero, función pública, pues en su aplicación interviene el Estado y su objetivo es preservar el orden y la paz pública. Número 2, general y preventiva, aplicable a todos los individuos que se encuentren en nuestro territorio, ya sea transitoria o permanentemente. Además, su sola publicación tiende a evitar la consumación de delitos por el temor que infunde en los individuos, ya que en este caso de la comisión de un delito será sujeto de la aplicación de la pena y o sanción correspondiente. Número 3, castiga conductas que dañan materialmente a la sociedad o de manera formal al individuo. Número 4, derecho normativo, dado que se constituye de un conjunto de normas relativas a tipos penales. Y el número 5, sancionador y punitivo, puesto que las conductas cometidas contrarias a derecho tendrán como resultado la aplicación de una sanción y o pena. Ok, esas son las características de la ley penal y casi de manera conjunta para todas las leyes. ¿Qué es lo que dice? Es una función pública. Acuérdense que les comenté que cuando hablamos de la parte pública es la cuestión de gobierno, el ente, el Estado, el ente jurídico que nos regula y que una de sus facultades es precisamente de preservar la orden y la paz pública. Entonces, su función es pública porque es donde interviene el Estado, donde dice todo aquel que cometa un delito va a ser sancionado. Es el órgano jurisdiccional del Estado que es el único para poderla aplicar. Y por lo tanto sabemos que si yo cometo un delito me van a llevar con el juez y me va a darme una sentencia si soy responsable de esa conducta antijurídica por la cual me llevaron ante él o estoy ante él, y es una característica pública. Es general y preventiva. ¿Por qué es general? Porque no puede haber una ley, la ley penal no va a ser exclusivamente para él, particular, es de carácter general. Por supuesto, todo aquel que infrinja la ley será pues prácticamente llevado a proceso a través de esa ley. Por eso no existe distinción, que si viniera el rey de España y comete un delito, claro, hay cuestiones diplomáticas, pero puede ser procesado. El hijo del presidente puede ser procesado. Que si existen diversas condiciones, sí, tal vez tendrá tal vez un gran equipo o bufete de abogados, pero al final de cuentas la ley es de carácter general, no puede ser particular. ¿Y por qué es preventiva? Porque sabe y me dice que si yo cometo una conducta que se encuentre prevista por ella, puedo ser sancionado. Puedo tener una sanción, dependiendo del índole o el tipo de delitos, para poder, que la voy a realizar, voy a ser sujeto a esa sanción, ya sea de manera como pena o de manera económica o de manera restrictiva, pero tendré yo una resolución o una sanción a través del Estado para que yo pueda, por haber incurrido en esa conducta antijurídica. Castigar conductas que dañan materialmente a la sociedad de manera formal al individuo. Es obvio que si cometo un delito es porque afecto a alguien, afecto a algunos intereses, tanto el bien jurídico tutelar, que es la paz, la tranquilidad, como el bien material.
es normativo, porque está dentro de la norma. Acuérdense que si no está dentro de la norma, no es delito. Y no, si no está dentro de la norma y no es delito, tampoco tiene una pena. Entonces es normativo y esto es parte de su aplicación. Es sancionador y punitivo. Es la fuerza del Estado que se va a ejercer a través de él para sancionarme todas aquellas conductas, todas aquellas faltas que se encuentren previstas en la norma y pueda yo ser castigado. Vamos a iniciar con el ámbito de validez de la ley penal. Por supuesto que la ley penal va a tener sus ámbitos de aplicación y será espacial, temporal, personal, material y del fuero militar. Ahorita vamos a ir viendo cada una de ellas y tenemos la especificación donde se aplica esta norma, donde tenemos cada una de las condiciones que se va a dar en este ámbito de validez de la ley penal. Sí, compañero, por favor. Espacial. Por ámbito espacial se refiere al territorio en el cual se crea y para donde su aplicación será de carácter obligatorio. Los principios que rigen el ámbito espacial de aplicación son los siguientes: de territorialidad aplicable en un lugar geográfico determinado, de extraterritorialidad a la ley penal mexicana, puede aplicarse fuera de nuestras fronteras. Temporal, la aplicación de la ley penal tiene una vigencia generalmente desde el momento de su aplicación y en adelante, hasta en el momento de sus respectivas reformas, o en el caso de que sea abrogada, dejará de ser válida. Ok. En el ámbito espacial vamos a entender que, como bien decíamos, cada estado tiene su código penal y si alguien comete un delito aquí en Chiapas y aquí es aplicable y él se va a vivir a otro estado, el órgano jurisdiccional lo van a ubicar, lo pueden ubicar y lo tiene que traer a ser juzgado aquí. ¿Cuál es su ámbito espacial de validez? En todo el territorio nacional. Tiene esa vigencia porque si se cometió un delito aquí en Chiapas, es un delito que va a estar a nivel nacional, pero con determinación aquí en el estado. Y cuando hablamos de la extraterritorialidad, corresponde a que si el delito lo cometió y está fuera del país, existen acuerdos de colaboración con otros países para traer al infractor y que pueda cumplir con sus penas, que tenga que cumplir con esa conducta, la cual es motivo de ser sancionado por la ley penal. Esa es la característica de la ley penal que se puede aplicar en el estado del cual está vigente, en el territorio nacional y fuera de sus fronteras. No porque se fue a otro lugar ya no es válido, ya no es delito. A lo mejor no fuera el mismo, no es las características de ese delito, pero si ya lo cometió aquí en el estado, en el país, tiene que responder por él. Temporal. Ahí entra la extradición, ¿no? ¿Es correcto? Correcto con las convenciones. Pero creo que, por ejemplo, si comete un delito aquí en Chiapas y giran una orden de aprehensión, la orden de aprehensión tiene un término. Sí, y de acuerdo a los delitos, de acuerdo al tipo de delitos, incluso por eso suben la tarjeta, que le llaman la tarjeta roja de localización a través de la Interpol, para poderlo localizar y en las condiciones y características del delito para poderla aplicar. Temporal, desde el momento que una ley es promulgada, entra en vigencia. Y es temporal, ¿por qué? Porque más adelante puede haber alguna reforma, puede haber algún cambio en algún artículo, en algunas condiciones. Por eso se dice que es temporal, no lo tiene definitivo, no es permanente. Entonces puede tener esa modificación a través de una reforma de manera parcial o a lo mejor puede ser abrogada y desaparecer en su totalidad esa ley para darle paso a una nueva ley que pueda adecuarse a las circunstancias del tiempo y momento en el que se vive. ¿Dónde quedó? Adelante. Personal, este principio tiende a que, a pesar de que todos somos iguales ante la ley
y que ésta se aplica a todos por igual, depende de las circunstancias personales la aplicación de esta. En la validez personal y edad penal, las disposiciones legales se aplicarán a todas las personas a partir de los 18 años de edad. Material. La división según la materia se encuentra constituida en las siguientes formas. Número 1. Fuero común u ordinario. El principio aplicable es que es común todo aquello que no es exclusivo de la federación, es decir, todos los delitos son del fuero común, excepto aquellos expresamente reservados para conocimiento de la federación. Número 2. Fuero federal o excepcional, que comprende de los delitos que afectan a la federación de manera o de modo directo. Número 3. Fuero militar o castrense. Tanto el ejército como las Fuerzas Armadas del país se rigen por una legislación especial. Ok. ¿Por qué vamos a decir que es personal, su ámbito de validez personal? Porque es de aplicación de manera de igualdad hacia todos. Es uno de los principios rectores del orden penal, la igualdad de la ley de todo ciudadano. Y si se toma o se realiza una conducta la cual sea motivo de una sanción, por supuesto que tendrá que ser aplicado el derecho o la ley penal por las circunstancias o lo que realmente nos tenemos que realizar. Ahora bien, de acuerdo a las condiciones y nuestra legislación, son punibles los de mayores de 18 años, pero tampoco los menores infractores quedan completamente libres, puedan cometer cualquier tipo de delito. Ya existe legislación especial para ellos, para que quienes son menores de 18 años puedan tener ciertos tipos de sanciones. No son iguales a las que establece para una persona mayor de edad, pero sí existe. Anteriormente decían, no, soy menor de edad y puedo hacer. No, hay ciertos momentos y circunstancias y la cuestión del tipo de delito. ¿Por qué va a ser material? Porque nos va a definir cuáles son los delitos que se van a aplicar en el fuero común o de manera ordinaria aquí en el Estado, los delitos que son del orden del Estado y que son los que son aplicables por nuestros órganos jurisdiccionales estatales y que son, sobre todo, no se pueden o quedan excluidos los delitos que establece el Código Nacional Penal y donde se aplican de manera directa por los tribunales federales, que son los que van a aplicar este tipo de condiciones, salvo ningún juez del orden común va a llevar a cabo algún proceso federal, salvo únicamente los del fuero federal, sí pueden por algunas circunstancias que pueden por alguna reacusación o que no exista en ese momento la disponibilidad o que tenga injerencia el Estado para poderla aplicar o delitos especiales que son atraídos. Y las del fuero militar o castrense, que aquí es la cuestión militar. Aquí existen algunos delitos que no son considerados como tales en el fuero común y de los cuales únicamente en las Fuerzas Armadas castrenses utilizan, como la traición a la patria, la diserción, o sea, que deserten, en fin, algunos tipos de delitos deben tener la lealtad hacia el orden jerárquico, en fin. Son los tipos de fueros o tipos de aplicación de la ley penal en cada uno de los 3 niveles que se realizan. Y aquí nada más ya reafirmamos lo que es el fuero militar, que a la vez son causas que dan origen al derecho penal militar y se encuentran las siguientes: la disciplina militar, las tácticas para la movilización de los ejércitos, el reconocimiento del fuero de guerra en el artículo 13 de la Constitución Federal. Fíjense, pasó un caso muy concreto y fuera de tema, pero lo comento. Ahorita la guerra que está en Ucrania y Rusia, el presidente de Ucrania, él era un actor, era mímico y llegó al poder bajo las circunstancias que haya sido, ¿no? Él es el legítimo presidente de Ucrania, pero ante la cuestión del ejército nombró a un militar encargado para las tácticas y maniobras. Él
Ahí reconoció decir, no tengo la experiencia ni los conocimientos. Un general de ahí lo nombra para que tome porque se imaginan en alguna táctica militar, por eso ellos son los encargados. Si nos vamos en la historia de México, pues primeramente desde Guadalupe Victoria eran puros generales de la Revolución y hasta que llegamos con Benito Juárez, que ya no perteneció al ejército, pero eran militares, el general Lázaro Cárdenas, Porfirio Díaz, no, pero no fue presidente. Pero bueno, eran las conquistas de la pero eran las estrategias hasta ya con Adolfo Ruiz Cortines dejan de ser miembros del ejército y ya fue la ciudadanía que empezó a ser parte de los presidentes de la República y que pues se habla que ahora lo van a militarizar, que esto y que lo otro. Por eso los presidentes de la República son los jefes supremos del ejército, les dan ese bastión, aunque no tengan ese rango, pero tienen al Estado Mayor Presidencial para poder determinar las acciones tácticas militares. Bueno, esta es la que yo les comentaba, que es lo que tenemos como la unidad 3 y en el cual vamos a ver, ahorita no, voy a hacer la vuelta antes para que tengamos un mismo criterio, un mismo carácter de entendimiento de lo que es en sí el delito y ya podamos irlo aplicando de manera directa, específica a cada uno de ellos. Aquí vamos a hablar sobre qué son las nociones del delito, la teoría jurídica del delito, los sujetos y objetos del delito, la llamada persona moral, los sujetos pasivos del delito, la persona individual, la persona moral, los sujetos pasivos del delito, los sujetos pasivos del daño, sujetos del delito, el delito como acción, los elementos del delito, el resultado, las relaciones de la causalidad, la omisión, las clases de omisiones que hay, las relaciones causales, la exteriorización criminal, tiempo, lugar y modo de acción donde se cometa el delito, la acción antijurídica típica y punible, la antijurídica, la licitud penal y civil, la tipicidad, la punibilidad, acciones imputables y culpables, las acciones culpables, la imputabilidad, grados de culpabilidad, la ilicitud de resultados, circunstancias de resultados, motivos y clases de dolo, el delito preteritencional, la violación a la ley, errores de las normas, consentimiento del ofendido o el legitimado para conseguirlo, el error, la culpa y el caso, elementos de grado y clasificación, el caso fortuito, por miedo o temor, los trastornos mentales, desarrollo intelectual retardado para la comisión de algún delito o excluyentes de responsabilidad, las sustancias tóxicas, embriaguez, las sustancias enervantes, los trastornos mentales, la actividad que realizan los jueces y ahora que se apoya en la psiquiatría, la legítima defensa, la agresión, la defensa del honor, el peligro, la defensa, la presunción de legítima defensa, el exceso de defensa, la legítima defensa putativa, la necesidad, el robo de indigentes, el aborto terapéutico, la ejecución de la ley, el deber legal, el derecho legal, la obediencia y jerarquía legitimado, problemática de la obediencia jerárquica. Aquí hablamos asuntos de cuestiones de orden y de mando, las excusas en razón a los móviles efectivos revelados, encubrimiento, no declarar tratándose de próximos parientes. Aquí muchas veces decimos que estábamos obligados a declarar si no lo estábamos encubriendo. Hoy la ley prevé esa situación y establece ciertas condiciones. No puedes tú misma hundir o con tu declaración a un familiar cercano. Excusas de razón de la copropiedad familiar, excusas en razón a la maternidad consciente y excusas en razón del interés social. Entre tantos, o sea, no estoy leyendo cada uno, lo estoy agarrando hacia la consumación, la participación, delito como empresa, autores y coautores, cómplices, encubridores,
el problema de la personalidad, asociación y banda delictuosa, muchedumbres y delincuentes, el concurso, problemática del concurso, pluralidad de acciones y un solo resultado, delito continuado, pluralidad de acciones y de resultados, concurso real o material, la acumulación, la reincidencia y la habitualidad, prueba de la reincidencia y la habitualidad. Entre todas esas, vamos a tener la oportunidad de verlo, pero antes de tocarlo, para no estar hablando sobre los tipos de conductas, en qué consistía el hacer o no hacer, por eso quise comentárselos y vamos a iniciar de otra manera y después regresaremos en estos puntos. Si vemos nuestro Código Penal, no me quise habituar en el Código Nacional, me quise habituar en lo que es el Código Penal para el Estado. ¿Cómo se encuentra dividido? En el cual vamos a encontrar que en el libro primero tenemos la parte general y que existen 7 títulos en el cual están distribuidos cada una de las condiciones o los capítulos, cómo se van entendiendo. Si hablamos de la ley penal, aquí vamos a hablar sobre su aplicación, sobre el ámbito temporal de validez, lo que concierne a su aplicación de la ley penal, de la competencia del juez, bajo qué condiciones y cómo puede ser su actuaciones, las consecuencias jurídicas del delito, cuáles son los resultados que puede tener como consecuencia el realizar un delito, la aplicación de penas y medidas de seguridad que se van a establecer de acuerdo a las circunstancias de los delitos y de acuerdo a la gravedad de los mismos, cómo se van a aplicar las sentencias, la extinción de responsabilidad penal, bajo qué condiciones, si es menor de edad, si es una persona incapaz, o sea, que está enferma de sus facultades mentales, o que lo hizo a través de la hipnosis, que probablemente lo pudieron haber hipnotizado, y le dijeron ve y agrede o lesiona o mata o roba bajo estas condiciones. Y por supuesto que también el criterio de la delincuencia de menores infractores en un capítulo único. Esto es de manera general. Ya en su segunda parte del libro segundo vamos a encontrar ya las especificaciones de a los delitos, cuáles son sus agravantes, cuáles son las causalidades, el grado de participación, la tipicidad, en fin, de cada uno de los delitos que el Código Penal considera como tal. Delitos contra la moral y la dignidad de las personas, delitos en materia de las vías de comunicación y correspondencia, delitos contra las autoridades, la falsedad, delitos del medio ambiente, contra la salud, responsabilidad profesional, el encubrimiento, delitos en materia de inhumación y exhumación, delitos en materia electoral, delitos en contra de los símbolos patrios y valores históricos del Estado, delitos contra la vida y la integridad corporal de la dignidad humana y de las mujeres, contra el derecho de una vida sin violencia, delitos contra la familia e incumplimiento de deberes alimenticios, delitos de peligro contra la vida e integridad de las personas, delitos contra la libertad personal y otras garantías, delitos contra la paz y la seguridad de las personas. En fin, aquí vamos a encontrar en la segunda parte del Código Penal, en la parte especial, cada uno de los delitos y cómo corresponde a su aplicación. ¿Por qué? Porque el juez tendrá en criterio sobre la participación o responsabilidad o culpabilidad de quien infrinja. Y ese estará el criterio. Probablemente en algunas dirá, un ejemplo, el robo, de 3 a 7 años de cárcel. Bueno, si es un robo simple, pero existen otras agravantes, que a lo mejor fue un robo en la noche, hubo con violencia, hubo otra serie de delitos que agravaron el robo. Ya no fue un robo simple, sino es un robo agravado. Ya la penalidad es diferente y eso va a ir en incremento sobre cuánto puede recibir de sanción. Pero ya lo vamos a ir viendo en cada una de las circunstancias o casos. Vamos a entrar en los elementos del delito. Son 4. Claros, específicos, haciendo un resumen para poder dar un entendimiento a todo lo que vamos a ver, delitos por delitos, de lo que nos marca el programa.
Bueno, ahora sí, ¿dónde me quedé con los...? A ver, compañera, regálanos la lectura, por favor. El delito, en sentido estricto, es definido como una conducta, acción u omisión típica, tipificada por la ley, antijurídica, contraria a derecho, culpable y punible. Supone una conducta infraccional del derecho penal, es decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. Artículo 9. Concepto de delito. El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Artículo 10. Derecho penal de acto. El delito solo puede cometerse por acción o por omisión. Ok. Existen diversas definiciones de lo que es el delito. Hay el Código Nacional Penal, en su artículo 5, creo, hace la definición qué es el delito. Yo quise poner la del Estado de Chiapas. Esto lo considera el Código Penal como el concepto de delito. El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Podemos decir que el delito es todo acto o omisión que realiza una conducta sancionada por la norma. Esa es una definición, al final de cuentas. Pero aquí es donde nos dice, en el sentido estricto es definido como una conducta, acción u omisión. Ya vamos a ver por qué es acción y por qué es u omisión. Típica, está dentro de la ley, lo establece la ley. Quien realice este tipo de conducta, quien prive de la vida a una persona, comete el delito de homicidio. Entonces está tipificado, está dentro de la ley. Antijurídica, el cometerlo, estoy en contra de la norma. Y culpable y punible, del cual va a ser sancionado por el órgano jurisdiccional para que esa conducta de infracción del derecho penal es una acción o omisión tipificada y penada por la ley. Así es práctica la definición que le hacemos al delito. Ahora bien, vamos a tocar 4 elementos para poder establecer los elementos del delito. Tiene que haber una conducta. Debe existir la voluntad y la conciencia. La acción de hacer o la omisión de no hacer. Si yo agarro una pistola y le disparo al compañero, yo voy con la acción de hacer. Llevo toda la intención con mi acción de privarlo de la vida, o lesionarlo, o cometer el delito, o robarle, cualquier delito que sea, lo vamos a encuadrar. Esa es la de acción, de hacer, lo estoy haciendo. Pero también cometo el delito por omisión, de no hacer. No lo voy a hacer y eso me va a dar a cometer el delito. ¿Qué es lo que me dice en la de omisión, de no hacer? Existe la pura o impropia. La pura, porque está expresamente tipificada el que omita. ¿Qué quiere decir? Que está dentro de la ley. Por ejemplo, que si estoy en un lugar donde hay personas que están lesionadas y no los ayudo, la ley prevé que debo de ayudar, debo auxiliarlos y no lo hago. Que si yo soy el supervisor de obras de la cuestión de gas que tiene la escuela y encuentro una parte donde está dañado y no hago mi reporte para que sea reemplazado, cometo una omisión, y eso puede provocar un incendio. Está dentro de mis obligaciones, que debo de hacerlo y no lo realizo. ¿Cuál otra pudiera ser? Tengo mis hijos, pero ahí están y no les doy de comer. Es mi obligación proveerlos de alimentos, porque ellos no pueden valerse por sí y la manutención va a cargo de los padres o en quienes tengan en su tutela a los menores, pero de preferencia sabemos que son los padres. Entonces, y que no lo realizo, puedo ser sancionado. No estoy cometiendo un delito de acción, porque no los estoy haciendo de manera directa, sino simplemente no les doy. Y eso va a estar o está expresamente entre la ley y estoy incurriendo en un delito de omisión. También impropia, porque el que yo no lo haga va a provocar que la consecuencia traiga
o se cometa un delito. Por ejemplo, vamos a pensar que tengo una pistola guardada en el buró y uno de mis hijos va, la saca y está jugando, me doy cuenta y en lugar de ir y quitársela, no, él juega y se le sale un tiro y lesiona a su hermano. Es un delito que se propició o se surgió por omisión, trajo consecuencias. No estaba previsto porque no se dice que no debo de tener pistola, mas sin embargo por circunstancias se dio y no actué. Esa es una omisión impropia. Aquí les puse la figurita de esta es una acción directa, las lesiones, la agresión que pueda sufrir cualquier persona. Es más común, pues supuestamente en la violencia familiar. Y en esta, el guardia se da cuenta que están robando y él no hace nada. Entonces, ¿qué es una conducta de acción y una conducta de omisión? Claro que sí. La tipicidad. Es lo que regula la ley, lo que establece la ley. ¿Qué nos dice? Que debemos, dice, la adecuación de la conducta tipo penal, no hay conducta sin ley ni pena sin ley. No puede ser una conducta que no está prevista por la ley y si no está prevista por la ley, no es un delito y no debe tener una pena. Entonces, para que exista la tipicidad, tiene que haber tres partes. El sujeto, el objeto y la sanción. ¿Quiénes son el sujeto? El sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es el que hace o deja de hacer, es el que comete el delito, por acción u omisión. Ese es el sujeto, y el sujeto activo. Y el sujeto pasivo es el que recibe esa acción o es la víctima. El que él haya actuado me afecta, yo soy la víctima. O yo recibí esa acción que él realizó en esa conducta y en el cual se cometió el ilícito. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una representación y dice, el sujeto activo es el infractor, es el ladrón. El sujeto pasivo es a quien le roban. Esta acción de robo es la acción de que hizo y el otro fue el que recibió esa acción y es el que se convierte en el sujeto pasivo. Debe haber el objeto. ¿Y cuál es el objeto material? El bien dañado. Y el bien jurídico, el derecho o el interés jurídico protegido. ¿Qué corresponde el bien dañado? El menoscabo en el patrimonio, el robo, el dinero, la cartera, si les robó lo que haya sido en su casa, la pantalla, la laptop, lo que sea. Ese es el bien material. Pero también se afecta el objeto jurídico, que es el interés jurídico protegido, la vida, el daño psicológico que él recibió. Ese es el bien jurídico tutelado en el cual se vio afectado por el simple hecho. Creo que, no sé si, ojalá y así haya sido, que no hayan sido nunca asaltados en la calle, que es traumático. Pensar que estuvieron en manos de un desconocido que si llevaba una navaja que se las pudo haber enterrado, que se las puso muy cerca, o si le sacó una pistola, se le hubiera ido el disparo. Esa cuestión psicológica que viven ustedes, porque ese es un derecho que tiene un derecho que tenemos para que el Estado nos pueda proveer de la seguridad y la paz social. Por eso, ese es el objeto jurídico, que es el interés jurídico protegido. Y la sanción... ¿Sí, maestro? Por ejemplo, la libertad sexual entra dentro del objeto jurídico. La libertad sexual. Es que en la libertad sexual vamos a pensar que el delito es la discriminación o la denigración de la persona por tener cierta libertad sexual o cierta en su último párrafo sobre la dignidad de las personas.
Sí, porque es el bien protegido que debe tener la persona en no ser violada. No es material. No es material porque no es algo tangible que se pueda generar. Así es. Es el interés de la persona. Ok. Sanción debe estar dentro de la norma. La sanción debe estar, esta conducta debe estar prevista en la norma y por eso transcribí el artículo 270 con referente a la figura, el que dice: comete el delito de robo el que se apodere de una cosa muebla ajena, sin derecho y sin el consentimiento quien legalmente puede otorgárselo. Eso está dentro de nuestro Código Penal del Estado de Chiapas. Bueno. Otro elemento más es la culpabilidad. Dentro de la culpabilidad vamos a tener dos características: o la acción u omisión fue de manera dolosa o culposa, o el dolo o la inculpabilidad. ¿Qué es lo que tenemos de manera dolosa? Si yo vengo y traigo un tubo, un palo, y vengo con la intención y le pego a la compañera, es una acción dolosa, porque vengo con la intención de hacerlo. No sería lo mismo que yo viniera, tal vez con unas varas, y que me tropezara o trastabillara, y al momento de caer, lo aviento y la golpeo. Quizás pudiéramos decir que en ambas partes hubo una lesión por un tubo o un palo, mas sin embargo en una es de manera culposa y la otra es de manera dolosa. Y la penalidad de la ley va a determinar, porque este será un factor determinante para que un juez pueda decir si la conducta se llevó a cabo por el infractor de manera dolosa, tendrá una sanción, y si es de manera culposa, pues tendrá otras consideraciones, y de acuerdo a las circunstancias, tal vez la penalidad sea más mínima o en algunos casos pueda tener otra resolución en esta consideración del delito. Normalmente, vamos a poner un ejemplo, la manera dolosa es una agresión, todos los delitos pueden ser dolosos o culposos, de eso no hay duda, pero quisimos representarlo, ¿por qué? Porque es una agresión de manera directa, porque no puede haber un accidente que te voy a matar y hasta aquí llegaron tus días y pum, se me fue el tiro. Ay, es que fue un accidente. Eso no fue un accidente, fue una acción premeditada y la llevé a cabo directo hacia la persona a quien yo quería lesionar. En cambio, es muy común en una cuestión de tránsito porque salimos a la calle manejando, no pensando en atropellarlo. No como el caso ese que pasó en la Ciudad de México, que incluso fue por las cámaras de seguridad. No, la de que estaba en una fiesta una chava, si se echó de reversa, las atropelló y se echó de reversa y les volvió a pasar encima y todo. Hasta lo tipificaron como feminicidio porque demostraron que era un chavo que acosaba a la persona que había fallecido. Algo así, ¿no? La arrastró, entonces fue más agravante, pero en ese tipo de accidentes, pues, no fue accidente, ahí fue agresión que posteriormente se convirtió en un homicidio, pero fue recategorizado en femicidio. Pero en la mayoría de los casos, pues, se supone que si salimos a la calle con nuestro vehículo, pues nunca vamos con la intención de cometer o de ir a chocar. Sucede por circunstancias, cometo el delito de daños, voy manejando y se me atraviesa un chuchito y doy el volantazo por no, y me pongo nervioso y me estrello contra una pared, la tiro, cometo el delito de daños, pero nunca fue mi intención de ir a generar ese daño. Ahorita me acuerdo y perdón, me salgo, pero para relajar, tengo un amigo que tenía su novia muy celosa. Y hace muchísimos años, no sé si recuerdan, está la terminal de AEXA. Ahí era una casa común y tenía unas bardas. Y yo cada vez que veo a mi amigo le digo, gracias a ti está la terminal de AEXA, porque se llegó a estrellar con la novia. Y tiró la barda y ya quedó como una isla la casita. Y de ahí se convirtió en AEXA. Y le digo, mira, tus arranques de celos que tuvo tu novia,
generaron el proyecto de una terminal ahí de autobuses. Nada más me manda a comer churros, ¿va? Pero en broma. Pero bueno, puede suceder, ¿no? Por algunas circunstancias, por una fuerza exterior o por alguna cuestión, se tenga y se cometa algún ilícito, pero de manera culposa. Y que esto le va a dar una mejor consideración por parte del legislador para poderlo sancionar. El dolo. Existe la voluntad y la conciencia de realizar la acción o omisión. Sea por acción o omisión, voy con la intención clara de hacerla. Y cuando es de manera culposa, que no tiene voluntad o conciencia, puede existir una fuerza física irresistible, no tener conciencia o actos reflejos. También es claro cuando la persona encuentra mal de sus capacidades mentales o cuando lo hace a través de la hipnosis o de manera sonámbula, por cuestiones que se puedan suceder. Incluso hay algunas personas que en la reacción de medicamentos tienden a perder cierta lucidez o conciencia y es un atenuante en favor de él para determinar su culpabilidad en la comisión o acción de un delito. No, ahí sí es de manera dolosa el agravante porque se supone que en los accidentes de tránsito estás consciente que estás ingiriendo ciertas bebidas que no te van a permitir tener esas condiciones y aún así manejas. Ese es un agravante en contra, se considera de manera... La cuestión, por ejemplo, que se da muchas veces en la sociedad, dos personas que se tienen agregados a WhatsApp o en Facebook y hay una rencilla entre ellos, ¿no? Y comienza que las amenazas, que eso es que sí es penado, es un delito, o se queda como chismorreo nada más, de que no sabes suficientemente, te voy a hacer esto, pero es como que esa amenaza, pero por medio del texto. Es que, mira, puede utilizarlo como prueba o dato ante la misma fiscalía, hacerlo presentar. Lo primero que te dice el fiscal, hágame la captura de pantallas y después tendrá que incorporar esa prueba a la carpeta, tendrás que proporcionar el teléfono y a través de los expertos que existen en servicios periciales determinarán la procedencia y el origen de ese mensaje para que se pueda empezar a tipificar ese tipo de delitos. Y es obvio, como no es un delito grave, normalmente van a llegar a la etapa conciliatoria donde lo van a mandar a llamar y a aplicarles algunas medidas de restricción en el cual que se comprometa a no estarle faltando para no ponerlo. Ahora, si esto es reincidente y todo se hace de manera habitual, ya el juez lo tiene considerado de otra manera. Pero cuando le levantan la carpeta de investigación a una persona, ¿tienen que notificarle a quien le levantaron la carpeta de investigación o queda...? En algunos delitos, hay algunos delitos que son privados por la cuestión del tipo de delitos. Por ejemplo, si es un delito de violación, son de manera... Bueno, establecemos la punibilidad, la sanción que pueda tener el sujeto que realizó la conducta, la dejó de hacer. Ya lo platicamos, sí, ya lo platicamos hace rato. La edad penal tiene que ser mayor de 18 años. En los menores hay un capítulo especial para poderles atribuir la sanción que le corresponde. Ser mayor de edad y su capacidad mental, que tenga que tener esa parte para ser sujeto a derecho, que lo podemos hacer. Bueno. Maestro Enrique, porfa, préndame la lucecita. Miren, por ahí lo leí, por ahí lo comentaron, precisamente en WhatsApp, y hicieron los comentarios, y yo se los voy a comentar a ustedes, para que ustedes me digan qué podemos encontrar, cómo podemos decir. Miren, hay una familia que vivía en Tuxtla Gutiérrez, papá, mamá y 2 menores, y se van a la Ciudad de México y pues van a comprar algunas cositas al barrio de Tepito, en fin, a donde tuvieran que comprar, se fueron de viaje, y al regreso, entre las cosas que compran pues un iPad, teléfonos, juegos, PlayStation y una serie de cosas, ¿no?, que compraron. Ya cuando llegan aquí al estado,
pasan el puente ese que nos conecta con Tabasco, el puente Chiapas, y pasan cuando terminan de comer, 3 jóvenes que estaban ahí comiendo y se van con rumbo a Tuxtla, pero en una de las curvas, ante el exceso de velocidad, pierde el control y el vehículo donde van los jóvenes impacta a la familia y lo saca de la carretera. Al momento, el vehículo que impacta se queda en la carretera y bajan a ver a las personas y encuentran a papá y a mamá muertos, pero los menores están heridos, fuertemente heridos, pero ahí están. Nunca falta, siempre en los accidentes, pélate, vete, preferible arreglarlo por fuera y no adentro, en fin, es lo clásico que nos hacen llegar en el momento de una toma de decisión importante. Y los amigos le dicen, no, vámonos, ya te llevó la chingada y esto y todo, nos pelemos y bueno, vámonos. Pero al caminar, al salir a la carretera, pues ahí están las maletas y ahí ven las iPads, ven los PlayStation, ven todo, y pues unos a la pena y otros a la pepena levantan, lo echan al carro, el carro enciende y se van. No falta quien vea, informa, y hay una caseta antes de llegar a Berriozábal, y ahí lo encuentra la Guardia Nacional, que está ahí de vigilancia, y los detiene. Los revisan y les encuentran las pertenencias, el golpe que tiene el vehículo, y pues ahí ya se dan cuenta que son los que provocaron el accidente. ¿Qué encontramos ahí? Vamos a dejar al maestro Palomino al último porque por la experiencia que tiene. Hay 2 tipos de delito. Está el de inculpabilidad y el de dolo. Sí. Culpabilidad porque pues ellos iban manejando y perdieron el control, no iban pensando en chocar. Pero si hay un dolo en cuanto a ver lo que hicieron frente a eso, toman cosas que no son de ellos. Ok, bien. Nos falta un poquito más, a ver, ¿qué opinan las señoritas? Y el artículo, hay una violación al artículo 270 porque es un robo, lo que hace es un delito de robo. Ok, tenemos robo. Y lo que resulte. Eso. ¿Qué más? El dolo también. Es la conducta. Dentro de la conducta tenemos el dolo y el culposo. Están las 2 figuras. Esa es la tipicidad. Robo. Ahora también hay que investigar la edad de los chicos, porque si no son mayores de edad, entonces... La punibilidad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dentro de la tipicidad tenemos el robo. Entra robo, entra lesiones, entra homicidio, ataques de Daños. Homicidio. daños. Correcto. Pero le dije, maestro Palomino, al último porque no, pues es que su experiencia como maestro y sobre todo en servicios periciales, pues esa es su chamba, ¿va, maestro? Bueno, fíjense, encontramos un concurso de delitos. Sí es cierto. Robo, lesiones, porque los menores no estaban muertos, estaban lesionados. Daños al vehículo. Homicidio, papá y mamá estaban muertos. Bueno, esa fue la apreciación, pero bueno, pensemos que sí.
Y ataques si hubo algún daño en el sentido del carretera o pudiera existir. Así es, correcto. La tipicidad nos marca estos delitos. La punibilidad sobre la edad y exactamente son conductas dolosas y culposas. En el robo, ¿qué conducta fue? Exacto, dolosa. En lesiones, culposa. En daños, en homicidio, correcto. Y ataques igual. Eso es como tenemos que determinar los tipos de delitos. Y fueron cometidos por acción y omisión. Nos faltó el abandono de persona. Porque pudo, ok, me voy, está bien, me da miedo, me siento impresionado. Clásico, cuando sucede un tipo de accidentes, vamos y sacamos hasta las tripas, porque no estamos acostumbrados. Pero no me exenta de agarrar y inmediatamente al 911 dar aviso, ¿sabe qué? Pasó este accidente, me retiro, porque se acercaron unas personas, que escuché que sonaba un machete y tuve miedo por mi vida, aunque no sea cierto, pero al menos dejo constancia de brindar el apoyo o la ayuda a las personas que quedaron lesionadas. Quizás yo no le voy a hacer nada porque si los saco los voy a lastimar más, pero que sí llegue de manera inmediata la ambulancia, que ellos tienen las condiciones como pueden manejar la situación de los heridos. Entonces, tenemos esta perspectiva y se supone que, bueno, conducían, a veces la mayoría de edad casi es cuando tenemos la licencia para conducir, ¿no? Incluso hasta el criterio de las aseguradoras, si el vehículo está asegurado, te das a la fuga, dice el ajustador, escóndete de cualquiera menos de mí, porque a mí me tienes que dar el reporte cómo sucedieron los hechos, y muchas veces las aseguradoras buscan no pagar, buscan la manera, pero si se cumple con toda la normatividad, tiende a veces a considerar que uno se vaya del lugar, pero cumpliendo con la parte normativa. Si es cierto, me dio miedo, tuve temor, no tenía experiencia, pero al menos dar aviso para no dejar abandonada a la persona que requería de asistencia médica. Entonces, tenemos este tipo de situación en el cual, por eso les decía yo que nos íbamos a... Que nos íbamos a ir por este tipo de criterios para que cuando vayamos aplicando en cada uno de los delitos, porque en todos los delitos vamos a encontrar una conducta, una tipicidad, una culpabilidad y su punibilidad si es o no es sujeto a derecho la persona que lo cometió. Es una regla general para los elementos del tipo penal. Ahora bien, los delitos se van a clasificar de acuerdo a la conducta del activo, por el resultado, por el daño, por la duración, por la culpabilidad, por la estructura, por el número de actos, por el número de sujetos activos, por la forma de persecución y por la materia. ¿Qué materia lo rige? ¿Qué materia lo regula? Bueno, si hablamos por la conducta del activo, ya definimos que los delitos se cometen por acción o omisión. De acción por hacer y por omisión el dejar de hacer, que puede ser simple o comisión por omisión. Entonces, siempre el sujeto que comete el delito tendrá que ser por acción o por omisión. Esa es la punibilidad que se va a encontrar y va a ser el criterio para saber su grado de participación, su responsabilidad y su causalidad en el cual le permita tener ciertos beneficios de la aplicación de la ley. Por el resultado material produce un cambio en el mundo fáctico. ¿Qué quiere decir? Una alteración o modificación a las cosas que están. Por ejemplo, les puse el ejemplo hace ratos
de que si yo voy conduciendo por algunas circunstancias, voy y tiro una barda, hubo un cambio fáctico de las cosas, del bien. Entonces, es de acuerdo al resultado material que se produjo ese delito. Y del resultado formal, no hay alteración material, pero sí de manera del bien tutelar o el bien jurídico tutelar de la persona. Por el daño. Por ejemplo, en el delito de lesión, se lesiona un bien jurídico tutelado, que es la persona. La lesión me produce daños a mi persona. No puede haber lesión, dijera aquel, hacia el inmueble. Aquí sería un daño material. Aquí es un daño, una lesión hacia la persona. Delitos de peligro. El bien jurídico tutelado solo se pone en peligro cuando tenemos las condiciones en que en la comisión o en el tipo de acción de delitos se ponga en riesgo la vida o la integridad física de la persona. La culpabilidad. Se va a determinar la culpabilidad cuando es instantáneo, permanente o continuo ¿Por qué le decimos que es instantáneo? Porque se consume en el momento. ¿Por qué se consume en el momento? Cometo el delito de homicidio, aquel que priva de la vida. Saco mi pistola y ¡pum! Ya lo maté. Es instantáneo. No pasó más. No puedo matarlo 2 veces. No lo puedo matar 3 veces. Es una vez, instantáneo. O robo una sola vez. Si voy y realizo alguna conducta delictiva de ese momento, es suficiente, es instantáneo. Pero cuando son permanentes o continuos, cuando la consumación se prolonga en el tiempo. Aquí pongo mi denuncia, el familiar o quien tenga el interés jurídico sobre la persona fallecida o el homicidio que se cometió, va a poner su denuncia. Aquí en la consumación se prolonga en el tiempo. Delitos pudiera ser privación ilegal de libertad, pero no puedo agarrar que porque me privaron de mi libertad, me secuestraron y ya me llevaron hoy, va a ir mi familiar y va a poner la denuncia hoy y no aparezco mañana, va a ir mañana a poner otro, no, con una sola vez, pero es continuo, hasta que yo aparezca. Si aparezco, estoy 15 días, 1 mes, 2 meses, hay algunos que se llevan meses, cuando aparecen, cuando no, pues ya no los... Entonces, es un delito que su consumación se prolonga en el tiempo. Continuado. La unidad de propósito delictivo de la pluralidad de conducta mismos del sujeto pasivo. Cuando el delito es cometido con la misma persona en contra de la víctima o el sujeto pasivo, pero de manera constante. Vamos a hablar sobre en un taller y me llevo una herramienta hoy, al otro día me llevo otra y al otro día, y es de manera continua. Somos lo mismo, el mismo sujeto activo que está cometiendo la actividad ilícita y es el mismo sujeto pasivo que está sufriendo el menoscabo de su patrimonio, pero con diferentes tiempos, pero es uno solo. O hablamos de si soy cajero en una tienda de estas de Walmart y sustraigo dinero, ventas, estoy cometiendo un delito, pero es continuo. La empresa es el mismo sujeto pasivo y yo soy el mismo sujeto activo que está cometiendo el ilícito. Entonces, por eso los delitos van a ser instantáneos, permanentes o continuos o continuados. ¿Qué nos quiere decir? Que este es el que se realiza en un solo acto, en un solo momento. En caso concreto o dijera de manera más directa, el homicidio. No podemos matar a una persona 2 veces. Lo podemos lesionar, lo podemos dejar lastimado y tal vez rematarlo, pero son 2 delitos distintos. Entonces, el delito es, por su duración, instantáneo en el momento, permanente o continuo cuando se prolonga y continuado cuando se realiza el mismo sujeto activo y sujeto pasivo, pero sufre el delito de manera
distinta en el patrimonio. La culpabilidad, ya lo vimos, ya lo estuvimos analizando. Doloso, culposo. Claro, el doloso existe la intención, la decisión de generar la lesión, de robarle, de matarlo. Tengo esa intención de hacerlo, lo pienso. En cambio, el otro es culposo, puede ser un atenuante de improcedencia o de una excluyente de responsabilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo hice afectado de mis facultades mentales, tal vez estaba yo hipnotizado, a lo mejor una sustancia médica provocó esa inestabilidad mental. Por ahí sí no tengo la cuestión técnica. Yo recuerdo en una ocasión que ya mi papá tiene 10 años de fallecido, pero estábamos en el sanatorio, él estaba internado y de repente le bajaron el potasio. No sé qué función tenga el potasio en el cuerpo humano, que él empezó a desvariar y empezó a decir cosas incoherentes y que estaba él, incluso agredió a un enfermero que estaba ahí, en fin, pero fue por el estado provocado por los mismos medicamentos, se le aceleraron la baja de potasios y realizó esa conducta. Quizás de manera formal, mi padre era una persona muy, muy tranquila, muy, muy centrada, pero en esa ocasión generó esa actitud, la cual no lo hizo de manera dolosa, sino de manera culposa, provocado por ciertos medicamentos que le hicieron la baja de potasio en su organismo y generó esa actitud. Entonces, aquí es claro, cuando está toda la intención por acción o omisión. Recuerden, no solamente se vayan a ir con la acción, sino por omisión o acción. Y también sabemos, culposo es cuando es accidental, imprudencial, bajo ciertas circunstancias que lo lleven pues a realizar esa conducta que nunca tuvo la intención. Por ejemplo, no es lo mismo, fíjense, no es lo mismo que, ¿cómo es que dicen los ladrones? Cuando le sacan a uno la navaja y guárdame esto y pum, se le entierran a uno. Y se lo dejan a uno clavada en el cuerpo, a que si yo estoy en mi casa y estamos desocupando tiliches, y es más, acordono la banqueta de mi casa para que nadie pase por ahí, y yo estoy tirando algunas cosas, pero no falta alguien que se brinca la cuestión de seguridad, y en el momento que yo tiro, va por ahí un fierro, un cuchillo, y pasa una persona y pum, se lo ensarta. Fue herido por una arma punzocortante, pero nunca tuvo la intención, nunca tuve la actitud dolosa de enterrárselo, fue meramente imprudencial. O quizás yo traigo el cuchillo y justamente y digo, es para allá, y justamente pasa una persona y fue imprudencial, no fue dolosa, nunca llegué, porque si hubiera sido dolosa, te mueres y tal por cual, hasta habrá una agresión verbal y pum, lo agrede. Esa es la actitud la que el juez valora para determinar el grado de culpabilidad del sujeto, si lo hizo doloso o lo hizo culposo, en el cual, por supuesto que las medidas o las penalidades son completamente distintas. Por su estructura, un delito siempre va a ser simple o complejo. ¿Por qué simple? Cuando está previsto por la ley, por decir así, el robo. Comete el delito de robo el que se trae un bien inmueble de una persona sin consentimiento. Yo vengo, se lo robo y me lo llevo. No pasa. Es una conducta simple, lo establece el 270 del Código Penal y listo. Se va a convertir en complejo si yo voy y me meto al domicilio en horas de la noche, entramos 3, 4, entramos armados, a la hora de entrar se despertaron las personas, los agredimos, los golpeamos, los amarramos, los amordazamos, los tuvimos como 3, 4 horas. El agravante o los atenuantes en la comisión de esos delitos implica someter o analizar otros preceptos legales que establece el delito. No tengo a la mano, pero por decir así, que comete el delito de robo tiene como sanción de 3 a 7 años, por decir así.
Ah, pero fue en horas de la noche, puede subir a 9. Ah, pero lo hizo con agresión y que lo hizo con... Ya va subiendo la penalidad. Entonces es donde se convierte en un delito complejo, porque existen otros atenuantes o agravantes que la misma ley prevé y que ya no es un solo precepto legal, sino ya son varios preceptos legales que incurren para cometer esa acción dolosa y de manera por omisión o acción, dependiendo de las características. Por eso les decía yo que cuando les mencioné la gran lista de delitos que vamos a ver, que entrábamos con el acordeón primero para empezarnos a ubicar, porque todos los delitos vamos a tener que hacer ese análisis, si fue simple, si fue complejo, si tuvo, si su conducta fue dolosa, fue culposa, en fin. Ahora, con esto me justifico por qué entrar primero con el acordeón. Por el número de actos. Puede ser un concurso ideal, que es una sola conducta que provoca varios delitos. Como el caso que vimos, el caso práctico que comentamos del accidente, ahí fue un concurso, pero fue en sí en una sola conducta la que se llevó a cabo. El cometer los daños imprudenciales, el homicidio imprudencial, las lesiones imprudenciales, pero posteriormente realizaron otro tipo de conductas. No cometieron un delito ahorita, se fueron, al rato regresaron y cometieron otro. No, en una sola conducta se llevó a cabo. Y cuando es un concurso real se generan varios delitos con pluralidad de las conductas. Cuando existe una participación, cuando existen otros tipos de conductas y se cometen más delitos por el cual están previamente sindicados, señalados, acusados o imputados, dependiendo de las condiciones en que se encuentre el sujeto. Eso son las definiciones de acuerdo al número de actos, a los que se realizan por acción o omisión, de manera dolosa o de manera culposa, y los tipos de delitos que se hayan realizado. Por el número de sujetos activos, unisubjetivos, uno solo. Es una sola persona que comete el delito por acción, omisión, culposo o doloso. Plurisubjetivos, cuando son más de dos sujetos, cuando se comete ese tipo de sujetos en el cual se realiza. Por la forma de persecución, vamos a tener que por querella o por delitos de oficio. Por querella, a petición de parte ofendida, y de oficio, denuncia a cualquier persona. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Hay delitos que se requiere que tengan la denuncia de la parte ofendida. Por ejemplo, lesiones, robos. Acuérdense que antes, cuando había la violencia familiar, iba la señora y le iba a decir, oiga, fíjese que me golpeó y comió. Se podía llegar y le otorgaba el perdón y consentimiento y ya no se seguía. Hoy, lo primero que le dicen, ¿va a firmar? Todavía le preguntan si va a firmar, porque ya no se puede existir. Hoy cambió el sistema y en favor de la mujer se creó su fiscalía especial, pero ya no se puede otorgarle perdón y consentimiento o desistimiento, como le decimos comúnmente, pero la palabra correcta es perdón y consentimiento al esposo, porque una vez peleamos y al rato pues ya volvemos a dormir juntos, pues ya se olvida el rencor y el resentimiento. Entonces, esos son los delitos que se siguen de oficio cuando alguna lesión, cuando, el robo, daños, voy y pongo mi denuncia. Cuando se sigue de oficio, el homicidio, la privación ilegal de la libertad, lesiones, son delitos que se siguen de oficio, no se requiere que esté presente. Incluso, fíjense, cuando existen datos o indicios que se ha cometido un delito, la Fiscalía tiene la obligación de investigar e iniciar una carpeta de investigación. Un caso que es muy común, por ejemplo, a mí me tocó ver un asunto donde el señor tenía ya 55 años
y traía de novia a una niña de 12 años. Le daba su paga a papá y a mamá y estaban contentos. Pero se subía en redes sociales, en el Face, se tomaba la foto, pues estaba contento, presumía su conquista del señor. Por ahí tuvieron conocimiento, lo vio la fiscalía e inmediatamente fue, aseguró la menor, le hace un estudio, vieron que la niña pues ya no era señorita, a través del estudio y del DIPS, y la aseguraron. Y por supuesto que integraron la carpeta, hubo orden de aprehensión contra papá, mamá y contra la persona esta. Todavía en la declaración de esta niña dijo, no, es que yo lo quiero, lo amo. Pero pues eso no lo eximió de la responsabilidad. Se inició la carpeta. O pederastía. Pederastía, así fue considerado. Pero ahí pasó un caso concreto. Fue un hecho real. El juez, cuando recibió la solicitud de la fiscalía y dijo, cuando le pedía la orden de aprehensión contra la persona y contra los papás de la niña, la regresó y le dijo al fiscal, componla, me dejas 4 menores más desamparados. Mándamela, pero nada más pídeme la orden de aprehensión contra la persona y contra el papá. Dejaron fuera a la mamá. Y sí tenía participación la mamá, pues. Sí lo sabían, sí lo recibían, sí tenían conocimiento. Entonces, en esa ocasión operó el lado humano del juez en sacarla de la carpeta de investigación para que pudiera dejar protegido a los otros menores. Y así se llevó a cabo. El final feliz, no pudieron ejercer acción penal contra el señor, porque ahorita con el COVID se murió. Pero de ahí sí andaban tras él. Incluso, cuando se puso muy mal, a mí me preguntaba, porque yo era amigo oiga, pues mira, si lo vas a traer al seguro o lo vas a internar, no se aparezcan ustedes, porque cuando los vean ustedes rondando ahí por el hospital, se van a dar cuenta y lo van a ir a traer. Nada más aquí le dan de alta, lo van a llevar. Y el caso es que cuando fallece el señor, llegaron a verificar el cuerpo, fueron al panteón a verificar, revisaron el certificado médico. Tenía que la policía ministerial certificar que realmente fuera la persona. Yo todavía en broma, cuando muy empezó la pandemia, le decía yo, búsquese uno de los, ¿cómo le llaman? Del escuadrón de la muerte. De esos, le digo, y si están enfermos, métalos a su terreno y después digan que usted, sin saber que al tiempo, pues resultó cierto, pues. Pero bueno, esa historia todavía no termina. El papá tiene la orden de aprehensión y pues puede surgir todavía el reclamo por parte de la paternidad, pues pueden todavía iniciar un juicio de reconocimiento a través de ADN con los otros hijos para poder proteger al producto, pues porque la muchacha estuvo embarazada, se alivió y todo. Pero bueno, son cosas que se dan en la vida real y suelen suceder. Como en los casos en los altos aquí de Chiapas, con el usos y costumbres, ¿cuál es la sanción a las personas que abusan de menores? Pues que paguen las cocas, dice así, del procedimiento, porque estuvieron deliberando, se gastaron en cocas y lo paga y le da una indemnización a los papás de la niña. Pero son usos y costumbres que aún se rigen en algunos lugares. Bueno, ¿qué tiempo nos queda? Ok. Miren, retomando el asunto con la otra clase, al igual, por eso, como les comenté al inicio,
yo usaba otro sistema, donde daba yo temas y me exponían. Les pedía yo que me lo mandaran antes, porque si hacía falta algo yo ya lo agregaba. Y era una manera, una dinámica de poderlo hacer. Y al menos en el sistema escolarizado así lo hago todavía, porque hay más tiempo. Aquí con ustedes pues fue al vapor, fue rápido y son 5 y híbrida. Por eso estamos grabando las clases para que yo ya no regrese. La otra semana ya no regresa a este mismo, sino sea parte de